El aplauso para Melissa Plancarte. Aquí en tus ciudades, bienvenida esta mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien contenta de estar aquí contigo y pues mira, aquí con mi música. Llegaste para quedarte. Así es. Es el tema que nos vas a interpretar en este momento. Cuéntanos de ese sencillo. Pues paré un ratito en mi carrera, entonces retomo esto con Llegué para quedarme. Oye, pero andas de arriba para abajo, Ando como no te imaginas. ¿Por Sí. dónde has andado? En Guanajuato, Querétaro, ahorita aquí en la Ciudad de México, nos vamos para Puebla, andamos por todos lados, por toda la República. Muy bien, ¿ya hay videoclip de este sencillo? Sí, ya Cuéntame está. del videoclip. Se grabó en Michoacán, pues hubo algunas tomas a caballo, fue más que nada eso, mi regreso. Llegué para quedarme. ¿Ha sido difícil tu regreso a la música dentro del regional mexicano? Cuéntame. Dinos la neta, la verdad. ¿Qué te cuento? Sí, yo creo que de mujer es bien difícil, pero pues he tenido el apoyo de mis seguidores y todos me ponen buenos comentarios, entonces eso me motiva a seguir para adelante y digo poco a poco, pero pasos firmes. Eso está padre, porque dentro del regional mexicano, como tú lo mencionas, es difícil para una mujer destacar y qué mejor que sean las mismas mujeres que te apoyen, porque hay que decir la neta, por aquellas mujeres como tú que son guapas, que tienen ese porte, es difícil tal vez, porque piensan nada más que están en los palenques, en las presentaciones para lucir el cuerpo y esto, ¿no? Pero no, tú tienes realmente talento y es ahí donde se da cuenta uno a través de las redes sociales el apoyo del público. Muchas gracias. No, pues sí, no queda más que agradecer a toda la gente que me apoya, a las seguidoras que son mujeres. De verdad que ellas son las que hacen a las viejas bien fuertes. Eso, pues a cantar Melissa Plancarte con nosotros en tus ciudades. ¡Venga el aplauso! Gracias. Yo llegué para quedarme, sé que a muchos no les gusta y aunque quieran no me moveré de aquí. Si mi brillo les molesta, que se pongan unas gafas porque nunca dejaré de ser así. Yo soy hembra de trabajo y eso nunca me le rajo, para eso soy la primera en salir. No le temo nunca a nadie, soy como el león de la sierra, si me atacan seguro voy a rugir. Conmigo no pueden. Y aunque quieran no me moveré de aquí. Si mi brillo les molesta, que se pongan unas gafas porque nunca dejaré de ser así. Yo soy hembra de trabajo y eso nunca me le rajo, para eso soy la primera en salir. No le temo nunca a nadie, soy como el león de la sierra, si me atacan seguro voy a rugir. Conmigo no pueden. Melissa Plancarte, que está con nosotros en tus ciudades. Buena rola y Muchas aspiracional gracias. para las mujeres, que no se deja de nadie. Así es, ya un himno para todas las mujeres. Oye, regresas, como tú lo mencionas, a la música y vas con todo. Tienes el sencillo con Pancho Uresti, que también lo han estado promocionando por
por diferentes partes de la República Mexicana. Hay dentro de la agenda opción de ir a Estados Unidos, a Centroamérica, donde está funcionando mucho el regional mexicano. Sí, de hecho ya tenemos planes de ir a Estados Unidos, ya estamos a nada de andar por allá, también ya Guatemala, Honduras, Colombia, por todos lados vamos a andar promocionando, pistearemos y claro que nuestras canciones. Oye, cuéntame, traes muy arraigado la vena del regional mexicano, esto por tu familia, porque has andado pues ahora sí que pues fusionando todo este ritmo de banda, de lo grupero. ¿Te gustaría algún día tú como cantante participar tal vez en alguna serie? Ya ves que se está usando mucho que las cantantes del regional mexicano pues aparecen ahí en las series de televisión. Claro que sí, todo lo que sea trabajo yo estoy puesta. Muy bien. Ya sea de otro género, en alguna serie, donde sea yo Tú no estoy. te rajas. Para nada. Muy bien. Oye, pues cuéntame de tus redes sociales para que el público esté al pendiente de todo lo que estás haciendo. Claro que sí, en Facebook y en Instagram estoy como Melissa Plancarte Oficial, Melissa con doble S, en Snapchat como Melissa Planca RT y pues ahí en todas las plataformas de Remix Music pueden estar viendo nuestros videos. Muy bien. ¿Algo que le quieras decir al público de tus ciudades? Claro que sí, que esperen pronto por ahí, vamos a estar en Guanajuato, gracias por todo el apoyo y que de verdad que sin ustedes uno pues no sería nada. Ahí está. Fuerte el aplauso para Gracias. Melissa. Felicidades, muchachos. Muchas Que te gracias. escuche. Melissa Plancarte estuvo con nosotros aquí en tus ciudades. Continuamos.